Bienvenidos nuevamente. Estamos dialogando con Aldo Birger. 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 Vale. Sobre su último libro, una novela que se llama El dispositivo King, donde también, como decíamos en la pausa, bueno, ahí detecto cosas de la literatura más norteamericana, digamos, donde vos te detenés mucho, digamos, en esta cuestión de la PC sí, PC no, o sí. Mac, o los floppy disk y los pendrives y los discos duros externos y toda esta cosa tecnológica, sin dejar de mencionar las marcas y demás. Cosa que, por cierto, no es muy borgiano, que digamos. No. Hablábamos de Borges en el capítulo anterior. No, pero la novela en ese sentido creo que es bastante argentina. O sea, pasa que hace esos escapes externos para mostrar un poquito desde afuera ciertas cuestiones. Pero en ese, como la intención, a ver, hay una frase inicial en la cual cuando se encuentran, es ya primera página. Dice, bueno, es que a mí no me interesa mucho Stephen King, yo prefiero la ciencia ficción más bien dura, dice, y el otro piensa, dice, a mí me gusta más Stephen King y punto, pero no lo dije para no impugnar la relación, qué sé yo. Entonces, ahí hay mucho de eso, entonces va desarrollándose dentro de la línea, porque Stephen King tiene muchas obras de ciencia ficción propiamente dicha, inclusive con seudónimo como Richard Bachman y otras cosas más así. Además de tener una banda de rock también, cosa que me resulta muy simpática. Sí, no, él es en cierto modo un personaje y medio está distorsionado intencionalmente porque es la visión que como es una novela que dice que cómo se va escribiendo la novela, el viejo, Rodas, va creando una imagen de Stephen King que el otro no está conforme. Dice, no es así el tipo. Y da una imagen bien diferente, pero en los debates, porque se encuentran efectivamente con el escritor y el otro. Hay una problemática muy especial que tiene que ver con... Creo que tampoco revelamos demasiado si decimos que en el centro de la trama de la novela hay una máquina del tiempo. Más que una máquina, porque se menciona de Wells, no, en realidad es un accidente, digamos casi o para decirlo en términos más borgianos, digamos una especie de Aleph, digamos, un punto del universo donde... en un momento determinado sí se dice algunos que van buscando a Buenos Aires buscando un inexistente Aleph que de hecho existe porque se llama Internet. Aleph, que además es una palabra judía, ¿verdad? Es la primera letra del alfabeto. El equivalente de A. Los lenguajes estos se desarrollaron a partir de los simbolismos que representaban sonidos fenicios. ¿Sí? Toda la región toma, ¿sí? Porque es el árabe también, el hebreo también, y van siguiendo más o menos los sonidos iniciales porque se repiten con los griegos, se trasladan a Grecia y los griegos inventan algo que es muy interesante que son las vocales. O sea, es interesante todo el decurso de ese desarrollo. Inclusive aparecen varias discusiones de ese tipo, no esa precisamente, pero sí Rodas tiene un encuentro con una profesora de letras que literalmente, una que la atiende muy bien, y otra, pero se la pone en manos de otra que es una media bruja, media rara. Hay otra cosa que planteas ahí también, que la elección de los nombres en una obra es que es como muy importante, ¿no? Y mencionás el gran creador de nombres que es García Márquez, claro. ¿no? Pero el otro se conduele del hecho de no poder ser capaz. Claro, y entonces pero tenemos el perro Funes, que ya nos refiere a Borges, claro, como un poco el Aleph nos refiere a Borges. Y también hay otra referencia a Borges, claramente, que es esto del que trata de escribir un libro que otro escrito, ¿verdad? Sí. Pierre Manent, creo que se llama el escritor del Quijote. Claro. Una es esa. Borges directamente es mencionado con uno de los poemas, ¿sí? Donde estarán aquellos que ya no son como si hubiera una región donde el ayer pudiera ser el hoy, el aún, el todavía. Entonces empieza a trabajar con el tema del tiempo. Es en el tango. Y está mencionado explícitamente, ¿sí? ¿Cuál es la fuente? Pero en ese sentido se trabaja
por un lado eso y por otro lado algo que tiene que ver con Stanislav Lem, que es un escritor de ciencia ficción. Es muy interesante el planteo y el tipo tiene un librito que se llama Vacío Perfecto, donde son todos críticas a libros que no se han escrito. Es muy, muy interesante porque son críticas, algunas energúmenas, así en el sentido de que, ¿sí? Pero todas son por algún autor que comenta un libro que no se ha escrito y es... Realmente aquí ocurre una cosa por el estilo. Este libro termina siendo como casi no escrito, tiene que ver con el tema del tiempo, ¿sí? Tiene que ver con ciertas paradojas, pues se discuten ciertas paradojas. Todas las teorías que tienen que ver con eso, al principio se discuten con un físico. Va a la facultad de ciencia y se encuentra con un amigo del otro, claro. y se entusiasman discutiendo esas temáticas. Claro. Necesitan justificar la plausibilidad, claro, de física o de la máquina del tiempo, llamémosle de esta manera. Claro, en realidad es el tema que utilizan es el pliegue, es un accidente físico, nada más. Entonces la idea tiene que ver con eso. Y viene toda la discusión del físico, si es posible, no es posible, qué es lo que pasaría. Y el físico lo toma como, y el otro lo toma como una discusión agradable con un tipo que está más o menos en la onda de él, de lectura, de ciencia ficción, pero también lo toma, el otro lo toma con la idea de, no, yo quiero escribir eso, pero bien. Stephen King no lo escribió bien. Es una pena que la primera foto de un agujero negro haya sido revelada después de que terminaste de escribir este libro. Porque básicamente, ¿no? Es el sí, tema, la idea de los gusanos, del agujero de gusano, sí. Inclusive se discuten varias de esas cuestiones ahí. O sea, la primera discusión tiene que ver con la imposibilidad del retroceso. Dice, viajar en el tiempo hacia adelante ya lo inventó Wells. Y es sencillamente quedarse dormido y despertarse en otro momento. Eso consiste en el viaje hacia el futuro. Pero hacia el pasado es lo jodido, dice. Eso es más difícil. Entonces hay toda una serie de disquisiciones de ese tipo, porque obviamente la discusión es si requiere una justificación o no, y lo que se concluye es que no hace falta ninguna justificación, basta sencillamente con que ocurra, porque al que le pasa no tiene por qué saber cómo funciona eso. Pero yo creo que ese es el recurso para relatar otra serie de cuestiones, porque hay... sobre todo el relato de cómo se va escribiendo mientras tanto y qué pasa cuando se deja de escribir esa novela y hay que seguir para adelante. Pero insisto en que no quiero adelantar tampoco demasiado. Ok. Una pregunta que se me impone totalmente. Vos sos psicólogo. Psicólogo clínico, sí. Y no veo eso en tu escritura, no lo... Me he negado explícitamente okay, bueno. a usar la palabra psicología dentro del libro. Ajá. ¿Por qué? Porque si bien yo reconozco que uno construye lo que va armando, que es artesanal, uno va poniendo esto, sacando aquello, limando aquello, raspando acá, agregando un poco acá, si bien es artesanal en ese sentido, no necesita ser autorreferencial. ¿Por qué? Porque es inevitable. Y ahí hay una discusión, ahí se plantea una frase de Sartre que dice: todo aquel que crea que cuando escribe no escribe de sí mismo, o es un farsante o es un iluso. Y el otro le dice: el viró la macaneaba. Porque no existe otra posibilidad. Todo lo que uno le llega a los dedos ha pasado por la cabeza, y todo lo que ha pasado por la cabeza es la biografía personal. También está la famosa frase de Lacan sobre Marguerite Duras, diciéndole que ella no sabía de lo que escribía, queriendo decir que en realidad era su inconsciente el que estaba presente y ella no tenía ningún dominio sobre eso, ¿no? Claro, tiene mucho que ver. El problema es el siguiente: yo ando por una línea bastante diferente de toda esa. Si bien tuve que en el desarrollo, a ver, en la época de Onganía yo estaba estudiando periodismo. Me echaron de la escuela de periodismo, era secretario general del centro estudiante. Acordate Onganía. Ahí me voy a San Luis y estudio. Entonces empecé a estudiar psicología. ¿Y tu lugar de origen cuál es, Aldo? Yo soy nacido en Santa Fe, me he criado en Mendoza, estuve 9 años en San Luis entre que estudié y seguí trabajando hasta que me tuve que ir. Después estuve 9 años en el exterior, o sea, hice
Es muy breve eso. Hice 6 años y algo en Colombia, en diferentes universidades, en 4 universidades estuve, también en el sector de investigación y la parte pública. Y después me fui a Jerusalén e hice un posgrado de psicología médica. O sea, mi línea es muy diferente. Yo curto la onda cognitivo-comportamental. Claro, nada que ver con Lacan. Sí, bueno, obviamente uno tiene, yo he podido llegar hasta cierto punto, lo menciono en el trabajo de epistemología, menciono que puedo llegar hasta la página siguiente, capaz que aparece interesante Lacan más adelante, pero hasta el momento no me lo pude aguantar. Pero de todos modos, no, tengo que tener toda la formación y las lecturas que tienen los psicólogos, especialmente si se han dedicado a la psicología clínica, que se ejerce en nuestro país. Si bien, en un momento muy temprano, empezamos a diverger y empezamos a ver que esa no era la línea que nos interesaba, que puede ser muy interesante para la perspectiva de otros, pero no es lo que yo creía que profesionalmente había que hacer. Entonces el modelo de trabajo en salud pública requería otra cosa. Yo tengo 26 años de salud pública acá en La Pampa. Si me permitís un chiste, acabo de leer una frase, me citaste a Sartre recién, ¿no? Acabo de leer una frase muy ingeniosa, dice, bueno, existencialismo técnicamente solamente es si proviene de la región existencialista de Francia, de lo contrario es una ansiedad burbujeante. Está bien. O ansiedad espumante sería. Claro, claro, no es lo mismo el champán que el... Bueno, claro, y no es lo mismo Lacan que Mazota o que la práctica. Claro. Argentina. Sí, hay algunas alusiones de ese tipo, pero no, en realidad yo, por eso te decía, no menciono la palabra psicología en la novela. Pero, bueno, no la mencionás, pero además no veo que haya una obsesión de tu parte por estos personajes que están discurriendo en tu novela. No veo que haya una obsesión de decir, bueno, cuando era niño su madre le pegaba o cosas por el estilo, no hay una construcción. Hay una referencia muy pero no hay una construcción de la personalidad de ninguna manera, no. De modo tal que él parece que terminás de leer la novela y casi que vos podés predecir todas las acciones porque sabés tanto del personaje en sí que ya prácticamente tenés determinadas todas sus futuras acciones, lo cual es un poco aburrido, ¿no? Claro, no, en este caso, además que, acordate, el psicoanálisis tuvo mucha influencia dentro de la literatura y me parece que es una interesante influencia en una etapa determinada, que no tiene nada que ver con... De hecho, el psicoanálisis es una forma de literatura, ¿verdad? Es un género literario. Es literatura, punto. Perdón, no quiero ser tan taxativo, pero es literatura. Y creo que sí es una contribución como para que después los psicólogos científicos construyan sobre eso, usando esas hipótesis y ver son así o no son así. Cosa de que, por lo general, dentro de esas orientaciones de tipo subjetivista, se prefiere no hacer. Entonces, los modelos más bien de tipo de la psicología actual tienen que ver con la psicología experimental, tienen que ver con la investigación en otras áreas, incluyen todos los demás elementos, o sea, forma parte de lo que el mismo Bunge llama sistema de las ciencias. Entonces, no es ajeno. Pero, no, la verdad es que en un momento determinado sí es interesante porque la primera tentación de que alguien que va al pasado y lo dice explícitamente, o sea, es una provocación que hace el viejo, que le hace al más joven, es como una provocación al lector, inclusive dice, ¿qué haría usted si se encontrara en esta situación? Y una de las cosas que haría sería querer ver cómo ha sido su pasado anterior a existir. Entonces hay un poquito de eso, pero no en el sentido específicamente psicodinámico, o sea, como no es esa referencia, es más material, es la idea, bueno, ¿y si puedo conocer cómo eran mis abuelos cuando eran jóvenes? Ese tipo de cuestiones, nada más. Que además se aprovecha porque una de las tantas paradojas dentro de todas las novelas que tienen que ver con la temática del tiempo, que son millones, como dice, exagera el viejo, dice, son millones, dice que todas tienen que ver con una paradoja central que el mismo Stephen King se encarga de desmerecer. Dice la paradoja de matar al abuelito. ¿Sí? Entonces, él se acerca mucho a esa paradoja, pero Stephen King dice, ¿quién haría una estupidez así? Que está en una de las primeras obras de ciencia ficción sobre el viaje en el tiempo, de los viajeros que llegan a una naturaleza primordial, digamos, donde por accidente matan a una mariposa y vuelven al presente y lo encuentran dramáticamente. Claro, no sé si es uno de los cuentos estoy tratando de acordar quién es el autor porque son cuentos cortos. Estoy tratando de acordarme cómo se llama.
Claro, que son visitantes que ven en una pasarela que no se pueden salir, ven a los monstruos de aquella época y pisa una mariposa y resulta de que ha cambiado toda la actualidad, que es otra de las discusiones y las temáticas paradojales. Nosotros matamos mariposas bastante seguido y no va a pasar nada. Si vos tuvieras que hacer una constelación de tu, no digo de tus influencias, pero de tu literatura favorita, ¿quiénes serían las estrellas en esa constelación? En esta etapa diría que Stanislav Lem es un tipo que está influyendo mucho porque estoy escribiendo otra cosa que tiene que ver no con el pasado sino con el futuro, ¿sí? Sobre el tema de la inteligencia artificial, justamente, porque se adelantó bastante. Pero hay una cantidad de autores, que sé yo, Stephen King mismo, los autores argentinos, que sé yo, he leído las cosas juveniles normales de aquella época, por eso te mencionaba Mark Twain. Sí. O sea, cuando vos, un yanqui de Connecticut en la corte del rey Arturo. Y esas eran las influencias en aquel momento, pero después no, obviamente, las que tenemos todos, porque compartimos. Pero, a ver, digamos, hay una cosa muy lúdica en tu forma de escribir, y eso es casi imposible no asociarlo con Cortázar, por ejemplo. No, por supuesto, ¿no? O con Marechal. Son aquellas que son ineludibles, Marechal está incluido también, sí. Bueno, Macedonio también, la obsesión por la novela como utopía, ¿no? También claro. Parece estar eso. Claro, la idea es básicamente evadir la idea como instrumental, o sea, vos podés transmitir cosas y de alguna manera es bastante lúdico, pero no puedes pretender influir sobre la realidad. Otra de las discusiones con Sartre, ¿sí? Ajá. Que ahí dice en un momento determinado, porque el viejo es autodidacta, pero está por encima de muchas cuestiones, entonces va mencionando lo que él va captando de algunos autores, entonces se burla, por ejemplo, como lo hiciste recién vos, del existencialismo, se burla de eso diciendo, ¿no? Que es el desconcierto de estar vivos, dice nada más, es la expresión intelectual a la reacción emocional de sentir que estás vivo, punto, que es lo contrario a lo que dicen los psicoanalistas. Por un lado los psicoanalistas también, que lo toman del existencialismo, pero el existencialismo que habla sobre la angustia y sobre... Entonces hay una serie de comentarios de ese tipo ahí, medio tomándoselo en joda, ¿no? Sí, y está la cuestión del malestar en la cultura, que tiene que ver también, sí, que es más antiguo, ¿no? Que sí, Freud. Sí. Algunas, me vi obligado a leer algunas de esas obras y después dije... No, esto no fue bueno, tan mal no se la pasa leyendo, ¿no? No, es que justamente eso es lo que entiendo. Es muy buena literatura porque escribe muy bien, ¿sí? Uno no tiene por qué creer como verdadero, alguien que me lo cuenta puede tomarlo como un cuento. Justamente uno de los temas interesantes en los cuales se habla es el tema, a ver, lo mencioné hace poquito. Digo, cuando alguien escribe, entendamos lo siguiente, o los que escriben ensayos tienen un compromiso con la verdad, no pueden mentir, tienen que por lo menos dar garantía de que están hasta que lo pescan, ¿sí? En cambio, los que escribimos narrativa estamos obligados a mentir. Ahora, la mentira va desde la traición y el engaño hasta la cortesía, y entre medio hay un amplio sector que se llama ficción. Entonces lo que estamos haciendo es mentir. Y la demanda que nos puede hacer el lector es, mira, voy a hacer como que te creo mientras te leo, pero si me vas a mentir, mentime bien. La suspensión del juicio crítico. Famosa. Claro, pero el problema está que la suspensión nunca es completa, porque tenés que tener anclajes en cosas verdaderas. Por ejemplo, no se tienen que ver las costuras. Cuando yo describo las cuestiones de Santa Rosa, no me puedo mandar una barbaridad como decir que te voy a encontrar en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Sarmiento. ¿Me entendés? Bueno, pero, son paralelas, en algún momento en lo infinito se juntan. En el infinito, claro. Pero como es menos metafísico en este caso. Pero el hecho concreto es que no, por ejemplo, yo me he tenido que informar, investigar un poco, porque es un trabajo artesanal. Y tenés que ir y ponerte a trabajar sobre los instrumentos y estudiar sobre la temática. Entonces tuve que buscar a los que quería ubicar un problema. No puedo mentir sobre que ese debate sobre Filipó y los pedidos de fusilamiento fueron o no fueron así. Podés debatir, pero no podés decir que no existió, que no es cierto. ¿Te das cuenta? Algo que no tenés un referente asociado con lo que podemos considerar una verdad. Entonces vos sabés que estás luchando
por mentir correctamente. Y hablando de esto, vamos a hacer un corte, Aldo, y cuando termine este corte te vamos a pedir que leas algunas de tus mentiras. No. Yo te voy a hacer un pedido ahí en ese momento también. Okay. Bueno, enseguida volvemos, por favor, no se vayan. En el próximo bloque Aldo va a leer para nosotros y va a hacer alguna propuesta indecente también.